Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos cargados de una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a desentrañar uno de esos misterios que circulan por el fascinante mundo del espectáculo, una historia que involucra a uno de nuestros actores turcos favoritos, Can Yaman. Si han leído bien el título, hoy vamos a hablar de El secreto de las lágrimas de la madre de Can Yaman. ¿Se imaginan de qué se trata? ¿Por qué lloraba la madre de este ídolo de masas? Pues prepárense, porque vamos a sumergirnos en los detalles más íntimos y sorprendentes de esta revelación. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Hemos visto a Can Yaman conquistar pantallas alrededor del mundo con su carisma arrollador, su talento indiscutible y, por supuesto, su físico de ensueño. Lo hemos admirado en telenovelas que nos han robado el aliento, hemos seguido sus proyectos con expectación y, como muchos de ustedes, seguro que sentimos una conexión especial con él. Pero detrás de cada figura pública, de cada estrella brillante hay una historia, hay una familia, y hay emociones profundas que a menudo permanecen ocultas a la luz de los focos. Y hoy vamos a asomarnos precisamente a una de esas historias personales, una que ha generado mucho revuelo y curiosidad, las lágrimas de su madre. La noticia saltó hace un tiempo generando un torrente de especulaciones y preguntas. Se trataba de unas declaraciones, o más bien una imagen, que dejaba entrever un momento de profunda emoción por parte de Gulden Yaman, la madre de Can. En un mundo donde se nos acostumbra a ver a las figuras públicas sonrientes, radiantes y siempre perfectas, cualquier indicio de vulnerabilidad, de una emoción tan humana como las lágrimas, se convierte en un foco de atención. Y cuando hablamos de la madre de un fenómeno como Can Yaman, esa atención se multiplica exponencialmente. Las preguntas que surgieron fueron inmediatas: ¿estaba preocupada por Can? ¿Eran lágrimas de orgullo por sus logros? ¿Había sucedido algo triste en la familia? La verdad es que el mundo del espectáculo a menudo nos presenta una fachada, un guión perfecto, pero la realidad, la vida misma, es mucho más compleja. Y en este caso, el secreto de las lágrimas de la madre de Can Yaman, lejos de ser algo trágico, revela una faceta increíblemente hermosa de la relación madre-hijo y una lección que creo que todos podemos aprender. Para entender la magnitud de esta revelación, tenemos que remontarnos un poco en la historia de Can Yaman. Desde sus inicios, siempre ha destacado su cercanía con su familia, especialmente con su madre. Ella ha sido un pilar fundamental en su vida, un apoyo incondicional que lo ha acompañado en cada paso de su carrera. Y este amor y esta conexión son algo que Can mismo ha expresado en múltiples ocasiones, con una ternura que desarma. Pero entonces, ¿qué pudo haber provocado esas lágrimas? Les aseguro que la razón es mucho más poderosa de lo que podrían imaginar. No se trataba de una tristeza pasajera, ni de un problema grave. Se trataba de un momento de pura catarsis, de una mezcla de emociones que solo una madre puede experimentar ante el éxito monumental de su hijo. Piensen conmigo. Imaginen el camino que recorrió Can Yaman para llegar a donde está. No fue un camino fácil, como el de ningún artista que triunfa de verdad. Hubo esfuerzo, dedicación, sacrificios, momentos de duda, noches de insomnio, y sobre todo, una fe inquebrantable en su talento y en sus sueños. Y mientras él luchaba en el campo de batalla de la industria del entretenimiento, su madre, Gulden, estaba ahí, observando, apoyando, sufriendo y celebrando cada pequeña victoria como si fuera propia. El momento que conmocionó a muchos y que desveló el supuesto secreto, se produjo durante uno de los eventos más importantes de la carrera de Can Yaman hasta ese momento, un evento que marcaba un antes y un después. Imaginen la presión, la expectación, el peso de las miradas de miles, incluso millones, de personas. Y en medio de todo ese torbellino, estaba Gulden Yaman, su madre, testigo de primera fila del triunfo de su hijo. Y ahí es donde las lágrimas hicieron acto de presencia. ¿Pero por qué? La explicación es sencilla y a la vez profunda. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de orgullo desbordante ***. Eran lágrimas de alivio ***. Eran lágrimas de gratitud ***. Eran las lágrimas de una madre que había visto a su hijo perseguir un sueño con una pasión arrolladora, que había compartido sus miedos y sus esperanzas, y que ahora,
lo veía triunfar de una manera que superaba cualquier expectativa. Imaginen la escena: Can Yaman en el escenario, recibiendo un premio, siendo ovacionado, convirtiéndose en un referente para muchos. Y en la audiencia su madre con la mirada fija en él, con el corazón latiendo a 1000 por hora. En ese instante todas las horas de dedicación, todos los sacrificios, todos los momentos difíciles pasaron por su mente. Vio al niño que fue, al adolescente que soñó, y al hombre que se ha convertido, un hombre exitoso, admirado y, lo más importante, feliz. Las lágrimas en ese contexto son el lenguaje universal del amor más puro. Son la manifestación de una emoción tan intensa que las palabras se quedan cortas. Son el reflejo de un vínculo que trasciende lo terrenal. Gulden Yaman, al llorar, no estaba mostrando debilidad, estaba mostrando la fuerza infinita del amor maternal. Estaba celebrando no solo el éxito de su hijo, sino también la recompensa a años de crianza, de guía, de amor incondicional. Y este es el verdadero secreto, ¿entienden? No hay un misterio oscuro ni una tragedia oculta. El secreto es la inmensa y poderosa emoción de una madre al ver a su hijo alcanzar la cima. Es la prueba palpable de que el amor de una madre es uno de los motores más fuertes del universo. Piensen en la cantidad de veces que hemos visto a figuras públicas luchar por sus sueños, a menudo alejados de sus hogares, de sus familias. Y detrás de cada uno de ellos, suele haber un núcleo familiar que, aunque no aparezca en las cámaras, es fundamental para su éxito. En el caso de Can Yaman, su madre ha sido esa figura constante, esa roca inquebrantable. Este tipo de momentos, cuando las cámaras captan una emoción tan genuina, nos recuerdan que detrás de las portadas, de los titulares, de las entrevistas perfectas, hay personas reales, con sentimientos reales y con familias que los aman profundamente. Y es precisamente esa humanidad, esa conexión familiar, lo que a menudo nos hace sentir más cercanos a nuestras celebridades favoritas. El impacto de esas lágrimas va más allá de la anécdota. Nos enseña a valorar la importancia del apoyo familiar en el camino hacia nuestros objetivos. Nos recuerda que el éxito no es solo una conquista individual, sino también una celebración compartida con aquellos que nos han acompañado en cada paso. Además, estas lágrimas son un testimonio de la dedicación de Can Yaman a su profesión. Haber llegado a un punto en el que su madre pudiera experimentar tal nivel de emoción, de orgullo, significa que ha trabajado incansablemente, que ha superado obstáculos y que ha alcanzado un nivel de reconocimiento y éxito que justifica esa reacción tan emotiva. Y es fascinante cómo una sola imagen, un solo momento captado por una cámara, puede desencadenar tantas interpretaciones y especulaciones. Pero al final, cuando conocemos el contexto, cuando entendemos la profundidad del amor que une a Can Yaman y a su madre, la imagen adquiere un significado mucho más hermoso y conmovedor. Por eso, cuando se habla del secreto de las lágrimas de la madre de Can Yaman, no deberíamos buscar un enigma oscuro, sino celebrar la belleza de una relación madre-hijo profundamente arraigada en el amor, el apoyo y el orgullo. Es un recordatorio de que por mucho que las estrellas brillen en el firmamento del espectáculo, siempre hay un hogar, una familia, un corazón que late con fuerza por ellos. Y esto, amigos, es lo que hace al mundo del espectáculo tan cautivador. No son solo las historias de ficción que nos presentan en pantalla, sino también las historias reales, las emociones genuinas, las conexiones humanas que emergen en los momentos más inesperados. Las lágrimas de Gulden Yaman son un capítulo más en la fascinante biografía de Can Yaman, un capítulo que nos habla de amor, de perseverancia y de la fuerza inigualable de un vínculo familiar. En definitiva, el secreto de las lágrimas de la madre de Can Yaman no es un secreto en absoluto. Es una explosión de amor, de orgullo y de gratitud. Es la demostración más pura de que para una madre, ver triunfar a su hijo es una de las experiencias más gratificantes y emotivas que existen. Y es un recordatorio para todos nosotros de que debemos valorar y agradecer a esas personas que nos apoyan incondicionalmente en nuestros sueños. Así que espero que esta revelación les haya parecido tan interesante y conmovedora como a mí. Hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy, desentrañando uno de esos pequeños misterios que nos acercan un poco más a las personas que admiramos. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Les sorprendió la razón de las lágrimas? Me encantaría saber su opinión, así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Sus lecturas son muy importantes para nosotros y siempre estoy pendiente de cada uno de ellos. Si disfrutaron de este vídeo y les gustó la forma en que desglosamos esta historia, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido.
Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Kan-Yaman o que simplemente amen las historias inspiradoras. Y por supuesto, si todavía no se han unido a nuestra comunidad, este es el momento perfecto. Pulsen el botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias fascinantes preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.